La luz entraba a raudales por la ventana de la consulta cuando el doctor Sánchez apartó su mirada del informe médico y me observó por encima de sus gafas con esa expresión que los médicos practican frente al espejo. Esa mezcla perfecta entre compasión profesional y distanciamiento clínico. Doña Margarita, con su condición ocular progresiva y los resultados de estos exámenes, debo recomendarle que deje de conducir, por su seguridad y la de los demás. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 63 años y ahora me arrebataban esto también. Primero la jubilación forzosa del instituto, donde había dado clases de literatura durante 35 años. Luego, la partida de mi único hijo a Australia y ahora, la independencia que significaba mi pequeño Seat azul. ¿Es definitivo?, pregunté, apretando mi bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me temo que sí. La degeneración macular avanza y su visión periférica está comprometida. Lo siento. Salí de la consulta como una autómata. El mundo seguía girando en el exterior. Una pareja joven discutía sobre qué película ver, un niño lamía un helado que goteaba sobre su camiseta, y yo acababa de perder una parte fundamental de mi autonomía. Caminé sin rumbo, sintiendo cómo mis pulmones se contraían. No quería volver a casa, a ese apartamento silencioso donde las paredes parecían estrecharse un poco más, cada día desde que Emilio, mi marido, había fallecido hace 3 años. Y entonces la vi, brillante como una granada madura bajo el sol de junio. Una concesionaria de coches de segunda mano con un descapotable rojo en el escaparate. Un Mazda MX-5 de hacía unos 10 años, pero en perfecto estado, con la capota bajada, invitándome a una locura. La campanilla de la puerta tintineó cuando entré. ¿Puedo ayudarla, señora? Un vendedor joven con sonrisa de anuncio de dentífrico se aproximó. Quiero ese convertible rojo. Debió pensar que estaba loca. Una mujer de 63 años, con el pelo canoso recogido en un moño despeinado, gafas de pasta y zapatos cómodos, señalando un coche deportivo. Es un vehículo excelente, aunque quizás prefiera algo más práctico. Tenemos un Volkswagen muy espacioso y... He dicho que quiero el rojo. Le interrumpí sacando mi tarjeta de crédito. Y lo quiero hoy. 4 horas después, con toda la documentación firmada y tras escuchar una explicación técnica que no retuve, estaba sentada al volante de mi nuevo coche. El vendedor me miraba desde la puerta del concesionario, probablemente preguntándose si debería llamar a servicios sociales. Yo también me lo preguntaba. Mi primer instinto fue llamar a Jaime, mi hijo, pero la diferencia horaria con Melbourne y su tendencia a preocuparse excesivamente me disuadieron. En su lugar encendí el motor y salí del aparcamiento con el corazón latiéndome en los oídos. No tenía destino, solo conducía. Despacio, eso sí. Con cada semáforo en rojo, con cada stop, me repetía lo que acababa de hacer. Había desobedecido al médico. Había gastado una parte considerable de mis ahorros y me sentía viva. Aparqué frente a mi edificio cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja. El portero, Hilario, un hombre que rara vez mostraba emoción alguna, dejó caer la revista que leía. «Doña Margarita, eso es suyo». «Hasta el último tornillo», respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Subí a mi apartamento en el 5º piso y por primera vez en meses no sentí que el espacio me asfixiaba. Me serví una copa de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales, aunque las ocasiones especiales escaseaban últimamente, y salí al pequeño balcón. Desde allí podía ver el descapotable rojo, como una mancha de sangre fresca en el asfalto gris. La realidad me golpeó cuando intenté cortar una cebolla para la cena y la visión se me nubló por un instante. El doctor Sánchez no estaba exagerando. La pregunta era, ¿ahora qué? No tenía intención de devolver el coche, pero tampoco quería convertirme en un peligro público. La respuesta llegó al día siguiente,
en forma de publicación en el grupo de Facebook del barrio. Busqué profesor de conducción y apareció un anuncio: clases particulares de conducción adaptada para personas mayores o con necesidades especiales. Paciencia garantizada, Mateo R. Esto, instructor certificado. Le escribí un mensaje explicando mi situación, omitiendo convenientemente la parte donde el médico me había prohibido conducir. Acordamos vernos esa misma tarde en la cafetería de la esquina. Llegué 10 minutos antes, nerviosa como una adolescente. Pedí un café con leche y esperé, observando a cada hombre que entraba. A las 5 en punto, la puerta se abrió y entró él, y el café casi se me cae de las manos. Mateo R. no era el señor de mediana edad con chaleco reflectante que había imaginado. Era un hombre de unos 30 y tantos, alto, con el pelo castaño ligeramente largo y una barba corta bien cuidada. Llevaba vaqueros, una camiseta gris sencilla y una chaqueta de cuero desgastada. Pero lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Conocía ese rostro. Esos ojos. ¿Profesora Alcázar?, preguntó, acercándose a mi mesa con expresión de sorpresa. Mi mente viajó 15 años atrás, a un aula del Instituto García Lorca, a un chico callado de la última fila que escribía poesía cuando creía que nadie le veía. ¿Mateo Rivero? Mi voz sonó más aguda de lo normal. ¿Mi alumno de 4 BSP? Su sonrisa iluminó toda la cafetería. El mismo, aunque ha pasado mucho tiempo. Así fue como mi antiguo alumno, aquel chico tímido al que había animado a presentarse a un concurso literario, que ganó, se convirtió en mi instructor de conducción. La vida tiene un sentido del humor retorcido a veces. Le expliqué mi situación, nuevamente omitiendo el pequeño detalle de la prohibición médica, y le mostré mi flamante adquisición roja. «Es un coche impresionante, profesora», dijo, pasando la mano por el capó con admiración. «Margarita, por favor, hace mucho que dejé de ser tu profesora». «Margarita», repitió, y su manera de pronunciar mi nombre me provocó un hormigueo extraño en el estómago que atribuí al hambre. «Empezaremos mañana, si le parece bien. Conozco rutas tranquilas donde podrá practicar sin presión». Y así comenzó mi nueva rutina. 3 veces por semana, Mateo subía a mi apartamento, tomábamos un café, descubrí que le gustaba con un poco de canela, y luego salíamos a practicar en el descapotable rojo. Me enseñó técnicas para compensar mi visión deteriorada. Cómo usar mejor los espejos, cuándo era seguro cambiar de carril, cómo anticipar situaciones. Me explicó modificaciones que podríamos hacer al coche para adaptarlo mejor a mis necesidades. Pero sobre todo, me escuchaba. Hablábamos durante horas mientras conducíamos por carreteras secundarias o aparcábamos frente al mar. Le conté sobre Emilio, sobre mi hijo en Australia, sobre cómo la jubilación me había dejado con un vacío que no sabía cómo llenar. «Siempre pensé que usted nunca dejaría de enseñar», me dijo un día, mientras estábamos sentados en un mirador con vistas a la costa. El viento jugaba con su pelo y tenía los ojos entrecerrados por el sol. Sus clases eran diferentes, nos hacía sentir importantes. «Las echo de menos», admití. Las voces en el pasillo, el olor a tiza, incluso las reuniones interminables con padres enfadados porque sus hijos perfectos habían suspendido. Mateo rió, y su risa despertó algo en mí que llevaba mucho tiempo dormido. Las semanas pasaron, y con cada lección, con cada conversación, sentía que rejuvenecía. Me sorprendí comprando ropa nueva, más colorida. Cambié mi tradicional moño por un corte de pelo moderno que la peluquera describió como atrevido para su edad. Incluso empecé a maquillarme de nuevo, algo que había abandonado tras la muerte de Emilio. Una tarde, mientras practicábamos maniobras en un aparcamiento vacío, Mateo me preguntó: «¿Por qué no has buscado otro trabajo después de jubilarte? Podrías dar clases particulares o talleres de literatura».
La pregunta me pilló desprevenida. Supongo que di por sentado que ya nadie querría aprender de una vieja como yo. Él me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Eres la persona más interesante que conozco, Margarita. Y no eres vieja, solo tienes más experiencia que los demás. Aquella noche, después de que Mateo se marchara, me quedé mucho tiempo frente al espejo del baño. ¿Quién era esta mujer con mejillas sonrosadas y ojos brillantes? ¿Cuándo había empezado a pensar en Mateo como Mateo y no como mi antiguo alumno? ¿Y por qué sentía esta anticipación casi adolescente antes de cada una de nuestras lecciones? Sabía que era ridículo. Él tenía unos 35 años. Yo, 63. Era guapo, inteligente, amable. Seguramente tendría novia o estaría divorciado con hijos. Nunca había mencionado su vida personal y yo no me había atrevido a preguntar. Pero la semilla estaba plantada y como buena profesora de literatura, sabía que las semillas tienden a germinar en las historias y en la vida. El giro en nuestra relación llegó un jueves de octubre. Hacía mal tiempo y decidimos cancelar la práctica de conducción. Pero Mateo apareció igualmente en mi puerta, empapado y con una bolsa de papel mojada. He pensado que podríamos ver esa película de la que hablamos el otro día, dijo, sacudiendo la lluvia de su chaqueta. He traído palomitas. La película era buena, una francesa sobre un escritor mayor que redescubre su pasión por la vida. Estábamos sentados en mi sofá, separados por un cuenco de palomitas, cuando la luz se fue durante una tormenta eléctrica. Vaya, dije, intentando levantarme para buscar velas. Tropecé con la mesita de café y habría caído si Mateo no me hubiera sujetado. Sus manos en mi cintura, firmes y cálidas, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su respiración. En la penumbra, con los relámpagos iluminando intermitentemente la habitación, parecíamos personajes de una de esas novelas románticas que secretamente disfrutaba leyendo. Margarita, susurró, y percibí duda en su voz. Confusión, o quizás era solo mi proyección. El momento se rompió cuando las luces volvieron. Nos separamos como adolescentes pillados por los padres, y la noche continuó con conversación casual y risas nerviosas. Cuando se marchó, besó mi mejilla más cerca de la comisura de mis labios de lo que nunca había hecho antes. Esa noche no dormí. Mi mente bullía con pensamientos, recuerdos y posibilidades. Me preguntaba si estaba malinterpretando señales, si estaba proyectando mis propias emociones recién descubiertas sobre un hombre amable que solo hacía su trabajo. O peor aún, si él sentía lástima por mí, la viuda solitaria con problemas de visión y un coche demasiado potente. La siguiente vez que nos vimos, había una tensión palpable. Condujimos hasta un pequeño pueblo costero y almorzamos en un restaurante con vistas al mar. La camarera asumió que éramos madre e hijo, y ninguno de los dos la corrigió. Fue durante el postre cuando Mateo, mirando su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas no formuladas, dijo: Me senté en aquella mesa, frente al mar y frente a Mateo, con el corazón marcando un ritmo que ya no reconocía como mío. La brisa fresca mezclaba el olor del café con el mar salado, y noté mis manos, firmes sobre la mesa, aunque por dentro todo temblaba en un equilibrio precario entre deseo y miedo, entre esperanza y la absurda sensación de estar a punto de cometer una locura impropia de mi edad. ¿Qué veía en mí este hombre? ¿Un recuerdo lejano, la nostalgia de una adolescencia sin terminar? ¿O realmente alguien con quien se podía construir algo nuevo y distinto? Una voz interior me susurraba que aún era tiempo, que la vida no tiene reglas fijas ni edades para el amor, pero otra, la que repetía los juicios y prejuicios aprendidos durante tantos años. Me preguntaba si no era todo una ficción más, un guión mal escrito donde la profesora anodina cae en la trampa de confundir gratitud con afecto. Quise apartar esos pensamientos, pero era imposible. Me sentía emocionada y torpe, joven y ridícula, viva y expuesta.
Pensé en mi hijo, en Emilio, en todas las noches que pasé anhelando un poquito de luz. Y de repente tuve miedo de cruzar el umbral y perder una vez más algo que ya había empezado a querer. Pero el silencio de Mateo era tan denso, tan íntimo, que casi podía oír los latidos de su propio corazón resonando en el espacio entre nosotros. Era como si todo el mundo se hubiera detenido un momento, solo para escuchar ese instante silencioso donde algo importante estaba a punto de suceder. Quise decirle que tenía miedo, que no sabía si estaba preparada para empezar de nuevo. Pero al mirarlo, comprendí que a veces el deseo de vivir vale más que la prudencia, y que tal vez, por una vez, debía arriesgarme y dejarme llevar. Así, con el alma abierta y vulnerable, esperé sus palabras. Hay algo que debo confesarte. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Iba a decirme que no podíamos seguir con las clases? ¿Que había encontrado pareja? ¿Que se mudaba? Te reconocí el primer día, en la cafetería. Antes incluso de que dijeras tu nombre, continuó. Te busqué en redes sociales hace años para agradecerte. Ese concurso de poesía que gané cambió mi vida. Me dio la confianza para estudiar literatura, para escribir. ¿Me buscaste? No podía creer lo que escuchaba. Todos los años, en tu cumpleaños, pensaba en enviarte un mensaje. Nunca me atreví. ¿Por qué? Levantó la mirada. Porque el poema con el que gané trataba sobre ti. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron. El sonido del mar desapareció. Era sobre una profesora que veía más allá de las apariencias, que descubría talentos ocultos, que inspiraba. Hizo una pausa. Al menos, eso es lo que yo creía entonces que trataba. ¿Y ahora? Mi voz apenas un susurro. Ahora sé que era sobre el primer amor. Idealizado, imposible, pero real. No supe qué decir. ¿Cómo responder a una confesión que atravesaba el tiempo, que desafiaba las convenciones? Lo siento, dijo, malinterpretando mi silencio. No debería haber dicho nada. Es solo que estas semanas contigo han sido diferentes a todo lo que esperaba. Para mí también, admití finalmente, y me asusta. Su mano cubrió la mía sobre la mesa, cálida, firme. A mí también. Esa tarde, mientras regresábamos en silencio, con el viento despeinándonos y el sol tiñendo el horizonte de naranja, sentí una libertad que no había experimentado en décadas. Como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la muerte de Emilio, o quizás desde antes. Aparqué frente a mi edificio y apagué el motor. Nos quedamos sentados en silencio, mirando al frente. ¿Quieres subir?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Sí, respondió simplemente. Lo que sucedió después fue tan natural como inesperado. Un beso tentativo que se transformó en otro más seguro. Sus manos en mi rostro, mis dedos enredados en su pelo. La sorpresa de descubrir que mi cuerpo, a pesar de los años y las inseguridades, recordaba cómo responder al deseo. A la mañana siguiente, desperté con el sol filtrándose por las cortinas y Mateo durmiendo a mi lado. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Qué había hecho? ¿En qué estaba pensando? Era mayor que él por casi 30 años. Era su antigua profesora. «Puedo oír tus pensamientos desde aquí», murmuró sin abrir los ojos. Luego extendió el brazo y me atrajo hacia él. Demasiado temprano para arrepentimientos. No son arrepentimientos, dije, acomodándome contra su pecho. Es realidad. Abrió los ojos entonces, marrones, cálidos, intensos. La realidad es que me gustas, Margarita. No como una figura del pasado, no como una profesora que admiré. Me gustas tú ahora. La gente hablará, dije, pensando en mi hijo, en mis vecinos, en mis excompañeros del instituto. Déjalos hablar. Se inclinó y besó mi frente. Habrá problemas, claro, pero también hay un descapotable rojo esperando abajo y muchas carreteras que recorrer. En ese momento
Supe que tenía razón. La vida no había terminado a los 63. Quizás, en cierto modo, apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo y yo establecimos una rutina que nada tenía de rutinaria. Seguimos con las clases de conducción, ahora mezcladas con picnics improvisados, paradas en librerías de pueblo y largas conversaciones bajo las estrellas con la capota del coche bajada. No todo fue fácil. La primera vez que Hilario, el portero, vio a Mateo salir de mi apartamento por la mañana, su expresión fue todo un poema. Las miradas en el supermercado cuando comprábamos juntos, los susurros cuando nos veían cenar en algún restaurante. La mayor prueba llegó cuando mi hijo Jaime anunció que vendría de visita. Una semana, dijo, para asegurarse de que estaba bien, tras la preocupante noticia de mi problema de visión, que finalmente le había contado, omitiendo el detalle del coche. ¿Quieres que desaparezca durante esa semana?, preguntó Mateo una noche, mientras corregía algunos trabajos de sus alumnos en mi mesa del comedor. No, respondí sin dudar. Quiero que le conozcas, que él te conozca. Mateo dejó el bolígrafo y me miró con esos ojos que parecían entender cada rincón de mi alma. ¿Estás segura? Es un gran paso. Estoy cansada de esconderme, de tener miedo. El día que Jaime llegó, había preparado su plato favorito y dispuesto su antigua habitación. Mateo vendría más tarde, para darme tiempo con mi hijo primero. Jaime había cambiado. Australia le había bronceado, le había dado un acento curioso y una confianza nueva. Me abrazó con fuerza en el aeropuerto y durante el trayecto en taxi, conducido por él, por supuesto, me bombardeó con preguntas sobre mi salud. Fue al entrar al apartamento cuando descubrió el elefante en la habitación, o más bien, los indicios de él. Una chaqueta de cuero en el perchero, 2 tazas de café en el fregadero, un libro claramente no mío sobre poesía contemporánea en la mesita. ¿Tienes visita?, preguntó, frunciendo el ceño. En realidad, hay alguien a quien quiero presentarte, respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Vendrá a cenar. La expresión de Jaime fue de sorpresa, luego confusión y finalmente una cautela esperanzada. ¿Has conocido a alguien? Eso es, bueno, supongo, un amigo del instituto, algún viudo del barrio. No tuve tiempo de responder porque el timbre sonó. Mateo, puntual como siempre. Lo que siguió fue la cena más incómoda de mi vida. Jaime, alternando entre la incredulidad y algo cercano a la ira contenida. Mateo, educado pero tenso. Yo, intentando mediar, explicar, normalizar lo que para mi hijo era incomprensible. ¿Tu profesor de conducción?, repitió Jaime por tercera vez, como si las palabras fueran a cambiar de significado. Tu antiguo alumno. ¿Tienes idea de cómo suena esto, mamá? Suena a 2 adultos que disfrutan de su compañía mutua, respondí, manteniendo la calma aunque por dentro temblaba. Él tiene la edad de mi mejor amigo, por el amor de Dios. Esa tarde, mientras regresábamos en silencio, con el viento despeinándonos y el sol tiñendo el horizonte de naranja, sentí una libertad que no había experimentado en décadas, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la muerte de Emilio, o quizás desde antes. Aparqué frente a mi edificio y apagué el motor. Nos quedamos sentados en silencio, mirando al frente. ¿Quieres subir?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Sí, respondió simplemente. Lo que sucedió después fue tan natural como inesperado. Un beso tentativo que se transformó en otro más seguro. Sus manos en mi rostro, mis dedos enredados en su pelo. La sorpresa de descubrir que mi cuerpo, a pesar de los años y las inseguridades, recordaba cómo responder al deseo. A la mañana siguiente, desperté con el sol filtrándose por las cortinas y Mateo durmiendo a mi lado. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Qué había hecho? ¿En qué estaba pensando? Era mayor que él, por casi 30 años. Era su antigua profesora. «Puedo oír tus pensamientos desde aquí», murmuró sin abrir los ojos.
Luego extendió el brazo y me atrajo hacia él. Demasiado temprano para arrepentimientos. No son arrepentimientos, dije, acomodándome contra su pecho. Es realidad. Abrió los ojos entonces, marrones, cálidos, intensos. La realidad es que me gustas, Margarita. No como una figura del pasado, no como una profesora que admiré. Me gustas tú ahora. La gente hablará, dije, pensando en mi hijo, en mis vecinos, en mis excompañeros del instituto. Déjalos hablar. Se inclinó y besó mi frente. Habrá problemas, claro, pero también hay un descapotable rojo esperando abajo y muchas carreteras que recorrer. En ese momento supe que tenía razón. La vida no había terminado a los 63. Quizás, en cierto modo, apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo y yo establecimos una rutina que nada tenía de rutinaria. Seguimos con las clases de conducción, ahora mezcladas con picnics improvisados, paradas en librerías de pueblo y largas conversaciones bajo las estrellas con la capota del coche bajada. No todo fue fácil. La primera vez que Hilario, el portero, vio a Mateo salir de mi apartamento por la mañana, su expresión fue todo un poema. Las miradas en el supermercado cuando comprábamos juntos, los susurros cuando nos veían cenar en algún restaurante. La mayor prueba llegó cuando mi hijo Jaime anunció que vendría de visita. Una semana, dijo, para asegurarse de que estaba bien, tras la preocupante noticia de mi problema de visión, que finalmente le había contado, omitiendo el detalle del coche. ¿Quieres que desaparezca durante esa semana? Preguntó Mateo una noche, mientras corregía algunos trabajos de sus alumnos en mi mesa del comedor. No, respondí sin dudar. Quiero que le conozcas, que él te conozca. Mateo dejó el bolígrafo y me miró con esos ojos que parecían entender cada rincón de mi alma. ¿Estás segura? Es un gran paso. Estoy cansada de esconderme, de tener miedo. El día que Jaime llegó, había preparado su plato favorito y dispuesto su antigua habitación. Mateo vendría más tarde, para darme tiempo con mi hijo primero. Jaime había cambiado. Australia le había bronceado, le había dado un acento curioso y una confianza nueva. Me abrazó con fuerza en el aeropuerto y durante el trayecto en taxi, conducido por él, por supuesto, me bombardeó con preguntas sobre mi salud. Fue al entrar al apartamento cuando descubrió el elefante en la habitación, o más bien, los indicios de él. Una chaqueta de cuero en el perchero, 2 tazas de café en el fregadero, un libro claramente no mío sobre poesía contemporánea en la mesita. ¿Tienes visita?, preguntó, frunciendo el ceño. En realidad, hay alguien a quien quiero presentarte, respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Vendrá a cenar. La expresión de Jaime fue de sorpresa, luego confusión y finalmente una cautela esperanzada. ¿Has conocido a alguien? Eso es, bueno, supongo, ¿un amigo del instituto? ¿Algún viudo del barrio? No tuve tiempo de responder porque el timbre sonó. Mateo, puntual como siempre. Lo que siguió fue la cena más incómoda de mi vida. Jaime, alternando entre la incredulidad y algo cercano a la ira contenida. Mateo, educado pero tenso. Yo, intentando mediar, explicar, normalizar lo que para mi hijo era incomprensible. Tu profesor de conducción, repitió Jaime por tercera vez, como si las palabras fueran a cambiar de significado. Tu antiguo alumno. ¿Tienes idea de cómo suena esto, mamá? Suena a 2 adultos que disfrutan de su compañía mutua, respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro temblaba. Él tiene la edad de mi mejor amigo, por el amor de Dios. Entiendo tu preocupación, intervino Mateo, hablando directamente a Jaime por primera vez. Pero te aseguro que mis intenciones son sinceras. Tu madre es una mujer extraordinaria, y lo era ya cuando fue mi profesora. Lo que ha surgido entre nosotros, buscó la palabra adecuada, es inesperado, pero real. Jaime se pasó la mano por el pelo.
gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. ¿Y qué pasa con tu problema de visión? ¿Sigues conduciendo? ¿Él te está animando a hacerlo? La culpa me golpeó entonces. No le había contado a Mateo sobre la prohibición médica. Había mencionado mi visión deteriorada, pero no que literalmente me habían dicho que no podía conducir. La estoy ayudando a adaptar su conducción, dijo Mateo, sin saber que estaba pisando terreno minado. Hay técnicas y herramientas que pueden compensar. Espera, me miró Jaime. ¿No le has dicho? ¿No le has contado que el médico te prohibió conducir? El silencio que siguió fue denso, palpable. Mateo me miró, la confusión dando paso a la comprensión. ¿Es eso cierto, Margarita? Asentí, incapaz de hablar. He estado ayudándote a hacer algo que podría ser peligroso, para ti y para otros. Su voz era tranquila, pero percibí la decepción. Lo siento, logré decir finalmente. No quería mentirte, solo... No quería perder el coche. No quería perder la libertad. Ni siquiera deberías tener ese coche, ¿no? Intervino Jaime. Deberías venderlo antes de que ocurra algo grave. No. La firmeza en mi voz sorprendió a ambos hombres. No voy a vender mi coche. Es mío. Quizás no pueda conducirlo como antes, pero encontraré la manera. Me levanté de la mesa, repentinamente agotada por la tensión. Disculpadme un momento. En el baño me miré al espejo. Veía a esa mujer de 63 años que había desafiado las expectativas, que había encontrado el amor en un lugar inesperado, que se había comprado un maldito descapotable rojo cuando le dijeron que no podía conducir. Y me gustaba lo que veía. Cuando regresé, Jaime y Mateo estaban hablando en voz baja. Se detuvieron al verme. «Mamá», comenzó Jaime, su tono más suave ahora. «Hemos estado hablando y creo que he reaccionado exageradamente. Sigo teniendo mis reservas, pero...» Miró a Mateo brevemente. «Si eres feliz, intentaré entenderlo». «En cuanto al coche, nene», añadió Mateo, «hay soluciones. Podemos consultar a especialistas en conducción adaptada, o puedo ser tu conductor cuando lo necesites. No tienes que renunciar a tu libertad». Los miré a ambos, a mi hijo preocupado y al hombre que había irrumpido en mi vida como un torbellino, y sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. «Gracias», dije simplemente. Esa noche, después de que Jaime se retirara a su habitación, Mateo y yo nos sentamos en el balcón, contemplando las luces de la ciudad y mi descapotable rojo aparcado abajo. «Debiste decírmelo», dijo finalmente. «Lo de la prohibición médica». «Lo sé. Tenía miedo de que no quisieras ayudarme si lo sabías». Me tomó la mano y entrelazó sus dedos con los míos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Tu valentía. Comprarte ese coche cuando todos te decían que no podías, eso requiere coraje. O estupidez». Sonreí débilmente. «A veces son lo mismo». Se inclinó y besó mi mejilla. «Encontraremos la manera, Margarita, para el coche, para nosotros, para todo». Los días siguientes fueron de ajuste. Jaime, aunque aún cauteloso, comenzó a ver lo que Mateo significaba para mí. Les sorprendí una tarde discutiendo apasionadamente sobre literatura latinoamericana y supe que las cosas mejorarían. Antes de que Jaime regresara a Australia, los tres fuimos a una clínica especializada en conducción adaptada. El especialista examinó mi condición y, aunque confirmó que conducir de manera convencional era demasiado arriesgado, sugirió modificaciones al coche y un programa de entrenamiento específico. «No podrás conducir sola en ciudad ni en autopista», explicó, «pero con un copiloto adecuado y en rutas secundarias, con estas adaptaciones es viable». Era un compromiso, pero uno que podía aceptar. La libertad limitada seguía siendo libertad. La despedida de Jaime en el aeropuerto fue emotiva. Me abrazó con fuerza y susurró: «Es un buen hombre, mamá. Diferente, pero bueno». «Lo sé», respondí, agradecida por su bendición, aunque no la hubiera pedido.
Mientras veíamos despegar su avión, Mateo me rodeó con su brazo. ¿Lista para volver a casa? ¿En el descapotable?, pregunté, sabiendo la respuesta. ¿Hay otra forma de viajar? En el camino de regreso, con Mateo al volante, cumplía escrupulosamente con las nuevas reglas que habíamos establecido, reflexioné sobre los giros inesperados de la vida. Cómo un diagnóstico médico que parecía robarme la independencia me había llevado, por un acto de rebeldía, a encontrar una nueva forma de libertad. Cómo un antiguo alumno se había convertido en maestro, amante y compañero. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando mi silencio. En que me dijeron que ya no podía conducir, pero ese mismo día me compré un convertible rojo. Sonreí sintiendo el viento en mi pelo, y fue la mejor decisión de mi vida. El semáforo se puso en verde y avanzamos hacia un futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía lleno de posibilidades.